Grabar en la nube. Bueno, les decía, chicos, como habíamos quedado, vamos a arrancar con un tema nuevo. Ese tema es estructuras compuestas, por más que ustedes ahí estén viendo arreglo de listas, que en realidad dice 2021, porque bueno, 2021 capaz que fue la última modificación que hicimos, fue el año pasado, de esta presentación. Pero en realidad, bueno, es una presentación que de lo que trata es del concepto de estructuras compuestas y en particular con un ejemplo de arreglo de listas. ¿Sí? Vamos a abordar este tema desde ahí. Como todo, lo más importante siempre es recordar el concepto. Si nosotros hablamos de algo compuesto, cualquier cosa compuesta que hablemos, estamos hablando de algo que no está solo, digamos, está compuesto de, o sea que hay partes. ¿Sí? Entonces, en este caso, como nosotros las partes son estructuras y nosotros estamos desarrollando con estructuras, hablamos de estructuras compuestas. ¿Sí? El concepto de estructuras compuestas lo que quiere decir es eso. No quiere decir que como trabajemos, podemos trabajar solo con dos estructuras. Podemos trabajar con mucha más complejidad, como todo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de árboles binarios de búsqueda, hablamos de árboles binarios de búsquedas y de solamente un nodo que apunta a la izquierda o a la derecha y que se ordena con un determinado criterio. Entonces, ¿podríamos tener un árbol que no fuese binario? Sí. Así como estructuras compuestas, podemos tener más de dos, también podemos trabajar con árboles con más de dos nodos, con más de dos dependencias. Esperen que me parece que cuando la grabación lo hago desde este lugar, siempre sale un poco latosa. Entonces lo que voy a hacer es ponerme el auricular. Y voy a ver dónde lo enchufaba esto. Acá. Ahí vamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, sí. Ah, mira. Bueno, estoy saliendo. Bueno, buenísimo. Yo los escucho, pero no. Tengo que cambiar acá, a ver. ¿Ahora? Ahí se Está escucha bien. un poquito menos, ¿Menos? pero se escucha. Sí, está como más lejos. ¿Ahora mejor ahí? Ahí, perfecto. Bueno. Bien. Bien. Bueno. En este Windows me queda la ventanita del Zoom acá arriba bastante molesta, pero bueno, esperemos que pueda, a ver ahí creo que va a estar mejor. Igual me queda esa ventanita ahí horrible, pero bueno, vamos a ver cómo vamos jugando con eso. Bueno, nosotros la idea es abordar este concepto desde, primero desde lo conceptual y después, como siempre hacemos, desde el código y seguramente vamos a ir viendo algunos esquemas que nos van a ir clarificando la idea de estructuras compuestas. ¿Sí? Como nosotros acá vamos a trabajar como ejemplo el arreglo de listas, es importante que hagamos como un repaso, más allá de que sabemos que es un arreglo y sabemos que es una lista, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Sabemos que el arreglo es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos que pertenecen al mismo tipo de datos, acuérdense de eso. Esto está bueno que lo sepan como todo lo conceptual, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de arreglos, hablamos de asociadas, siempre estamos hablando de un tipo de datos, ¿sí? Puede ser que esto en el mundo de la programación no siempre sea así. Podemos tener arreglos que tengan diferentes tipos de datos adentro, ¿sí? También existe eso dentro del mundo de la programación porque puede ser útil para algunas problemáticas. Entonces, este es el concepto de arreglo visto desde el lenguaje C. Digo, quiero aclarar esto porque si no, por ahí algunos después algún comentario de algún otro lugar te dicen, no, pero si hay arreglos, sí es cierto. Hay arreglos que tienen, digamos, se puede gestionar en JavaScript, se puede hacer eso. ¿Sí? JavaScript, TypeScript también, y seguramente en Java creo que también. Así que hay, digamos, arreglos que pueden tener diferentes tipos de datos. Que pueden aceptar diferentes tipos de datos. ¿Qué significa esto? Que yo digo, si cuando declaro ese arreglo, puedo decir, acá puede venir un entero, un float o un char. Y entonces ya sabe que puede llegar cualquier cosa ahí, de esos tres tipos de datos. Este o este o este. Bien. Que ocupan direcciones de memoria consecutiva, esto sí es propio del arreglo y seguramente también es propio de otras, de las listas. Lo que pasa es que, bueno, habría que después, digamos, repasar esto, la verdad que es indiferente. En el caso de los arreglos, sí. Las posiciones de memoria son siempre consecutivas, ¿sí? Y el arreglo tiene que tener una dimensión. También esto es variable.
¿sí? En el mundo de la programación podemos declarar un arreglo vacío y después ir llenando. Lo que pasa es que en realidad esto nosotros lo aprendemos de la siguiente forma, porque me ha pasado esto, por eso lo aclaro, porque me voy acordando de cosas que me van comentando y que te retroalimenta un poco el sistema. Y es que a veces suceden estos comentarios, no, porque yo declaro trabajando, sí, con algunos lenguajes no es necesario, pero ustedes ya saben algo, porque son profesionales, porque se están formando en una universidad, tienen que saber que no hay manera de gestionar memoria si yo no la reservo. Pero esto es una cuestión lógica. O sea, por más que el que me hace ese tipo de comentario no viene de una formación base, viene por ahí como autodidacta, y por eso hay un montón sobre lo que está hablando, ¿sí? Por ahí ha hecho cosas muy importantes, o ha trabajado en cosas importantes, pero a veces, si uno no tiene una formación base, sucede esto, que a veces comentamos cosas eh, que nosotros no las vimos, y en el mundo de la programación es muy difícil decir, no, esto no se puede. Siempre hay alguien que lo hizo, siempre hay alguien que se las ingenió de alguna forma. Entonces, los arreglos, si bien la forma de declarar, nosotros la sabemos perfectamente, que si declaramos un arreglo, tenemos que asignarle de alguna forma la memoria, ¿sí? Tenemos que decirle, voy a necesitar esto. Y la ventaja de la memoria dinámica justamente está en eso, ¿no? En la posibilidad de ir usando la memoria a medida que yo la necesito. Eso, digamos, sería la dos diferencias entre programación 1 y programación 2. Y en este caso de las dimensiones, cuando nosotros trabajamos con variables, repito, no importa si esto es estático o dinámico, tenemos que reservar memoria. Entonces, por más que nosotros veamos en algún momento en otro lenguaje que declaramos un arreglo, decimos que va a ser de tipo X, y lo inicializan con corchetes vacíos, de alguna manera está reservando espacio de memoria. Probablemente de forma dinámica, con mal o con lo que sea, pero siempre hay que reservar memoria. Pero bueno, esto lo comento, digamos, ya que está, digamos, como para hacerlo un poquito más nutritiva la clase y que no sea solamente, digamos, esto de arreglos que ustedes ya conocían. Bien, con respecto, digamos, digamos, ¿qué es una lista? Bueno, ya sabemos que una lista es una estructura lineal conformada por nodos, ¿sí? Un poco parecido, digamos, salvo por lo lineal, digamos, con el resto de las estructuras dinámicas que hemos visto, ¿no? No tiene un límite de elementos a almacenar, esto es cierto, digamos, no nos pone un límite, sino que vamos usando a medida que lo necesitamos, y obviamente siempre hay un límite porque el límite siempre es el hardware, y solo podemos acceder a los elementos por el inicio. También es cierto que a pesar de que nosotros tengamos una lista doble, siempre vamos a tener un inicio. ¿Sí? Tenemos un inicio que va a apuntar a la izquierda o a la derecha, que va a apuntar al siguiente, que va a apuntar al siguiente o al anterior, pero siempre hay un inicio, ¿sí? O sea, esto por una cuestión de orden, pero también por una cuestión de principios, ¿sí? Porque todo tiene, digamos, tiene que comenzar en algún lado. Entonces, la idea de esto es tener siempre una referencia. Nosotros o tenemos una raíz o tenemos un puntero al inicio de la lista. Bueno, repito, todo esto parece simple, pero a veces nosotros nos quedamos, digamos, con el dibujo, con la idea, y bueno, está bueno que a veces repasemos esto, más que nada para los que por ahí no le dan mucha importancia, digamos, a este asunto de la teoría. Sí, pero la teoría es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir a nosotros tomar decisiones acerca de esto, ¿es mejor una lista, es mejor un arreglo, es mejor? Bueno, a eso me referí. Bien, el mejor esquema que encontré por internet, no lo hice yo, no es que no me haga cargo, sino que bueno, lo busqué y creo que está bastante bueno, es este, que refleja, digamos, lo que es un arreglo de listas. ¿Sí? Obviamente, lo que está en verde es un arreglo, digamos, lo que está, digamos, en rosa sería, digamos, una lista. Por supuesto, en la posición A sería la posición 0, la posición B sería la posición 1, y cada una de esas posiciones tiene un puntero al inicio de cada una de las listas. Y cada una de esas listas, como ven, apunta a número. Sí, me parece que está bastante bueno y bastante simple. Fíjense que, digamos, en cada una de esas listas, esto sería un arreglo de listas, ¿no? Podría ser un arreglo de árboles, también podría ser un arreglo de árboles. En el nodo A tendríamos una raíz que apuntaría a un árbol, es más difícil de dibujar en todo caso, ¿no? Porque digamos, es más embrollado. Pero bueno, ustedes se lo podrán estar imaginando, digamos, no es muy difícil de imaginar un arreglo de árboles, como tampoco es muy difícil de imaginar que en vez de ABC, en vez de ser un arreglo, también fuese una lista.
¿Sí? Entonces sería una lista que tendría un puntero al inicio de otra lista. Tendríamos dos nodos, el nodo de una lista y el nodo de la otra. Pero hay una particularidad en estos esquemas. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes qué particularidad encuentran, más allá de que fuese un arreglo de lista, una lista de lista, una lista de árbol, un arreglo de árbol, lo que sea, más allá de esa particularidad, ¿qué ven en este esquema? Hay algo que es muy particular. No, acuérdense que tenemos, vamos a imaginarnos siempre que estamos, uno es un arreglo y el otro son todas listas. ¿Sí? O si quieren podemos Los imaginar. tipos de datos que pueden almacenar, o Sí, una particularidad más visual, no tan técnica. Es más visual, visual. y que yo lo único que veo visual es que ¿cómo es? El arreglo está en vertical y las listas en horizontal, lo único que veo visual. ¿Alguno ve alguna cosita más? A ver, esperen que estoy mirando el chat. Que Bueno. no hay anterior, eso está simple, ¿no? Bueno, pues yo se los voy a comentar para que no se genere ese hueco, digamos, después en la grabación. La particularidad es que uno de los elementos es único y en el otro hay muchos. Hay uno principal, que es un tipo de nodo, arreglo, etcétera, que es único. Digamos, el arreglo hay uno solo, no hay 10 arreglos, pero listas hay muchas. Bueno, eso es lo que yo les quería decir. O sea, fíjense que era una pavada lo que les estaba preguntando, pero es muy importante a la hora de codificar. Porque la relación es de un arreglo principal o una lista principal y después mucho de otra cosa. Mucho de árboles, muchos árboles, muchas listas, muchos arreglos también, ¿por qué no? Entonces, si bien nosotros no vamos a apuntar tanto a arreglos, puede ser que aparezca en un examen un arreglo de árboles, un arreglo de listas. Sí, difícilmente que aparezca un árbol de arreglos. No, eso no. Porque, digamos, en cada nodo habría un arreglo. ¿Podría ser? Sí, podría ser. ¿Por qué no? Bien. Y no sería tan loco, ¿eh? No sería tan loco que eso pareciera. No es que es impracticable ese tipo de cosas. Pero no vamos a apuntar a ese lugar. ¿Sí? Eso seguro. Pero sí, lo que sí quiero, y otra vez subrayar, decir y repasar, es que de uno de esos tipos, porque vamos a tener dos tipos de datos, un tipo de dato que va a ser una celda, ¿sí? Una celda A, B, C, va a haber una celda y cada una de esas celdas va a tener su lista. Pero a su vez el arreglo es uno solo. La lista va a ser uno solo. ¿Cuál es la diferencia entre reemplazar ese arreglo y poner una lista? Y la diferencia está que si yo pongo una lista ahí, en vez de estar asociado a la celda, está asociado al nodo, esa lista o lo que salga de ahí. ¿Sí? Eso quiero que se entienda porque es clave. ¿Saben por qué es clave? ¿Por qué les parece que es clave eso? Les pregunto también eso. Esto nos va a ayudar a codificar lo que les estoy diciendo. Yo sé que hago preguntas medias raras, pero es para hacerlos pensar. A ver qué me están diciendo en el chat. Tal cual, como dice Pablo. Dicho de otra manera, porque yo voy a acceder a lo primero que voy a acceder, no va a ser a la lista. Yo tengo que acceder primero a la celda. O a la lista principal. Por eso es súper importante entender esto. La relación, no voy a decir que la relación es uno a muchos porque eso es otra cosa y es muy relacional, es muy de base de datos. Pero podríamos decir que hay una lista principal y hay muchas listas secundarias. Hay un arreglo principal y hay muchos arreglos secundarios. Hay un árbol principal y hay muchas listas. O sea, podríamos decir eso. Siempre vamos a tener algo principal. No se olviden de eso. Porque cuando ustedes tengan que analizar un problema, van a tener que pensar qué es lo principal y qué es, digamos, qué es lo que va a aparecer por única vez. Vamos a suponer cualquier problemática que pensemos, ¿no? Vamos a pensar las fechas, digo, no sé si está bien dicho fechas, sí, vamos a ponerle fechas. Las fechas de un campeonato, en la fecha 1,
Digamos, ¿por qué va en la fecha 1? ¿Qué iría como algo que se repetiría muchas veces? Estamos hablando de un campeonato de cualquier cosa. Los partidos. Claro, podrían tener, ustedes podrían tener, bueno, fecha 1 con todos los datos y una lista de partidos. Y en la lista de partidos, bueno, ahí podríamos complejizar mucho más eso, pero bueno, tenemos las fechas por un lado, que sería en la celda 1, la fecha 1, que juega Boca, Independiente, River Racing, bueno, todos esos, etcétera, y así por cada una de las fechas. Ahora, la fecha va a ser un arreglo, podría ser un ejemplo perfecto ese por qué. Digo perfecto, porque nosotros sabemos, podría ser un arreglo de arreglos, porque sabemos que no va a haber más de tanta cantidad de partidos y tampoco que no vamos a ver tanta cantidad de fechas. Entonces, fíjense cómo empezamos a pensar, se me ocurrió un ejemplo y ya metemos algo conceptual. Digamos, no va a cambiar la cantidad de partidos. Entonces yo podría crear algo estático, tanto de la principal como de la secundaria, porque sabemos que va a haber no sé cuántos partidos son, pero 20 partidos, 30 fechas, listo. Ya sabemos que es algo fijo. Entonces, este tipo de estructuras, nosotros tenemos que buscarle esa. Decirle, bueno, nosotros, bueno, no lo estuve en el primer cuatrimestre, pero bueno, capaz que algunos sí. Pero yo lo que les decía es que nosotros, como los programadores, somos organizadores de información. Y como somos organizadores de información, cuanto mejor organicemos, con más eficacia organicemos esa información, también es más fácil de leer, es más fácil de mejorar, es más fácil de analizar, es más fácil de un montón de cosas. Entonces, esto de estructuras compuestas es como cuando ustedes vean metodología de sistemas y vean patrones de diseño. Entonces, los patrones de diseño tienen determinadas estructuras. Entonces, si yo tengo una problemática que tiene una determinada estructura, los patrones de diseño me van a ayudar a agarrar ese problema y meterlo en ese patrón, y ese patrón ya me dice qué objetos tengo que crear, cuál va a ser el principal, cuáles van a ser las dependencias, dónde van a aparecer las herencias, dónde va, etcétera. Digamos, y eso, a la hora de desarrollar un proyecto, me va a dar el punto de partida de la organización de mis objetos. Entonces, siempre es muy importante tener esquemas en la cabeza donde nosotros debamos organizar la información. Este es uno de los, es el último que vamos a ver, es el más complejo de todos. No complejo porque van a ver que es muy fácil de codificar, pero lo que sí, en términos de decisión acerca de qué aplico a qué. Entonces, es la primera vez que nos encontramos con esto. Por ahí decimos, bueno, usamos lo dinámico, ¿no? Tenemos que meter la lista acá, listamos esto, agregamos lo otro. Pero este es un verdadero, es un verdadero desafío, digamos, a la hora de poder elegir bien de acuerdo a la problemática que nosotros elegimos a la hora de desarrollar. Y como esto es obligatorio, digamos, hacerlo, digamos, en el TP final, entonces, más importante todavía. Y ahí estoy admitiendo gente, ¿sí? Bien, miren que ahora sí, voy para acá, vamos a avanzar. Bueno, nosotros la problemática que vamos a analizar es la problemática siguiente, ¿no? Cada posición en el arreglo va a representar a una materia, a una asignatura de una carrera, ¿no? Incluso ahí podríamos tener la carrera como una estructura principal y que, bueno, que contenga dentro, digamos, el arreglo, y el arreglo a su vez podría ser todo el esquema complejizado, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a meter simplemente con que el arreglo representa una asignatura, una materia, ¿sí? Programación 1, programación 2, estadística, matemática, etc. Cada materia va a tener una lista de notas. Entonces, nosotros vamos a tener programación 1, va a tener su listado de notas. Laboratorio 1 va a tener su listado de notas. Matemática va a tener su listado de notas. Entonces, sabemos que en esa problemática, la cantidad de materias asociadas, digamos, a una carrera es una cantidad finita, conocida, obviamente. No se comienza ninguna carrera sin una resolución que habilite un plan determinado, etc. Entonces, sabemos que eso es finito y conocido, también obviamente, la cantidad de notas ya no, es un dato variable. ¿Por qué es variable? Porque si bien yo ya sé al inicio de cada cuatrimestre cuántos alumnos voy a tener
y que por más que se presenten o no se presenten, le voy a tener que poner ausente o una nota, entonces esa cantidad no es una cantidad fija, es una cantidad variable. Y por cada una de las materias va a variar, porque hay personas que se anotan, pero después no la cursan, no importa eso, pero hay personas que no tienen que cursar, no todos los que están en el mismo cuatrimestre están cursando todas las materias, o sea, uno decide cursar una, decide cursar todas, otro decide cursar 3. Entonces, es un dato claramente variable. Y nosotros, si nosotros eligiéramos, si pusiéramos un máximo a la hora después de actualizar el sistema, porque tuvimos que las aulas crecieron y qué sé yo, entonces tendríamos una complicación. Está claro que es mejor manejarlo de forma dinámica, ¿sí? Podría poner un arreglo de 100. Y decir, bueno, yo no voy a tener aulas más grandes que estas. Bien, podría ser. Pero bueno, estaría, como ya sabemos, desperdiciando espacio. Entonces, la materia es una estructura estática, finita, no se va a mover, podría representar tranquilamente un arreglo, y cada uno de esos listados podría representar una lista, digamos, de las notas, ¿sí? Asociadas a esa materia, en ese ciclo lectivo, bla, 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 ¿no? Pues ahí podemos jugar con todos los datos que pueden aparecer en toda esa problemática, que son obviamente muchísimos. La lista, en este caso, fíjense que la lista solamente, cuando hablamos de la lista, estamos hablando de estructuras dinámicas, va a aparecer la nota y el alumno, ¿no? El alumno, por supuesto que esto está reducido al mínimo, a lo mínimo posible, o sea que quede entendible nada más. Bien, las estructuras, esto es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque yo no se las voy a dar en el examen. Yo lo que les voy a dar a ustedes es, manejen esta problemática y ustedes piensen qué es el arreglo, dónde está la lista, dónde está la principal, lo secundario, cuál es lo que se repite. Digamos, se van a dar cuenta, porque es muy simple darse cuenta, pero, o sea, si no podemos determinar eso, no estamos entendiendo el concepto. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Porque no es que en el próximo examen te van a agarrar y van a recibir, bueno, no, lo vamos a decir, mira, manejen esto y esto, incluso a veces y la problemática es que ustedes van a tener que definir cuáles son las estructuras. Esto que nosotros estamos viendo acá, después lo vamos a ver un poquito mejor en código. Digo un poquito mejor, ¿por qué? Porque acá es una presentación, y en una presentación poner 4 estructuras ocupa demasiado espacio y queda un poco todo apretado y no se entiende. Entonces, en esta presentación, cuando la armé, lo que quise hacer es que esté claro cuál es la materia, que en este caso solamente tiene un nombre de materia, está claro que las materias tienen un código, y la materia está metido dentro, digamos, de la celda, ¿sí? Ese tipo de datos, ustedes saben perfectamente que tiene que ser un struct por fuera, que se llame materia, y que dentro de esa materia yo meta todos los datos que yo quiera, y acá dentro de la celda va la materia. Sí, eso está claro que tiene que ser así, ya lo hemos aclarado seguramente un montón de veces, Carolina cuando estuvieron con ustedes, en este caso, yo normalmente cada 2 por 3 cuando surge alguna problemática, lo termino de aclarar también este asunto, porque, digamos, como para que empiecen a trabajar de esa manera. Bien, por un lado van a tener lo que nosotros obviamente denominamos celda, estamos hablando de la posición 0, la posición 1, y fíjense que está muy fácil de visualizar eso, ¿no? Van a tener ahí adentro digamos, un string, digamos una cadena de caracteres, y un puntero al inicio de la lista, ¿no? Lo que estábamos viendo anteriormente, pero ahora lo estamos viendo dentro del código. Y por el otro lado, en lo azul, vamos a tener los datos, digamos, de esas notas. ¿Sí? Las notas, esta problemática se puede analizar de muchas maneras, seguramente yo lo hubiera hecho de otra forma, pero no importa eso. Pero tenemos la nota, obviamente la nota de los exámenes, y el nombre del alumno también, como que obviamente el alumno tiene un legajo, etc., ¿no? Es más, podríamos hasta plantear esto obviamente con otras complejidades, ¿no? Las notas van a un acta, tienen un número de acta, qué sé yo, todo ese tipo de cosas que hoy no... depende si esto es un final, si es un parcial, digamos, hay muchas cuestiones, digamos, en un examen, por eso digo, la problemática está reducida al mínimo, así que no se apoyen en eso porque no es la idea es simplificar un problema y ver que es una estructura compuesta de arreglo de listas. Entonces, esos serían los 2 datos. También en este caso, yo la nota tiene que ir afuera como una estructura, ¿sí? O sea, no tiene que estar ahí adentro. Y por supuesto lo que tienen de ese lado, así como nosotros teníamos una celda, acá tenemos un nodo. ¿Sí? Claramente es un nodo porque se llama a sí mismo, digamos, dentro de la propia estructura. ¿Sí? Entonces acá tendríamos lo que recién vimos en ese dibujito, acá lo tendríamos codificado. Ahora vamos a analizar cómo recorremos esto, ¿sí? Cómo vemos cada una de estas funciones y cómo las
las resolvemos, digamos, a la hora de hacer una carga. ¿Sí? Después vamos a ver fundamentalmente lo que tiene que ver con la carga. Esto que les voy a mostrar es fácil, pero yo lo que quiero es que aprovechen la clase y aprovechen lo que nosotros les damos para poder plasmar eso a la hora de que se lo soliciten. ¿Por qué les hago este comentario? Porque me sucede bastante seguido que nosotros decimos, bueno, a ver, hagamos, bueno, vamos a suponer, un arreglo de lista. Y le pedimos un arreglo de lista, cosa que vimos, la clase está grabada, el código está accesible, qué sé yo, y empiezan a hacer algo intuitivo de ustedes. Entonces empiezan a codificar, y obviamente cuando uno empieza a improvisar en una situación de examen, lo que sucede es que va a ser difícil que eso, en 2 horas podamos inventar algo que esté mejor que lo que nos haya dado la cátedra. Eso es muy difícil que pase. No digo que no pueda pasar, pero nunca me pasó a mí. Entonces, no digo que hagan exactamente lo mismo, pero yo creo que no se puede ir muy lejos de esto. Se puede hacer de varias formas, pero en detalles. Se pueden ajustar algunos detalles y no mucho más. Entonces, lo que yo les quiero decir con esto es eso, que yo les muestro a ustedes cómo sumar un arreglo de forma recursiva. Se los pido y empiezan a meter acumuladores en la llamada recursiva, sumas. Bueno, eso no es correcto. Entonces, yo no les enseñé eso. Cuando veo eso, es porque veo que, bueno, hubo una clase que no se consumió. Porque si hubiera consumido, no estaría haciendo eso. Después está la falta de la práctica, bueno, todo lo otro que puede ir anexado. Pero entonces, aprovechen esto. Porque, repito, me va a pasar de que voy a corregir y me va a haber alguien que me va a meter 4 while, 8 funciones adentro, ya. Es más simple. ¿Sí? No digo que no sea un conjunto de cosas. Es más simple. Incluso lo podemos hacer mejor de lo que lo vamos a ver en primera instancia. Entonces, aprovechen eso, ¿sí? Se me ocurre decir eso porque dije, hoy cuando veamos esto, porque me pasa todos los años, de que les pido, bueno, hacemos un arreglo de lista. O peor, o también algo que también puede pasar y que es más razonable. Que digo, bueno, hagamos una lista de listas. ¿Va a ser difícil la lógica? No. Un algoritmo es un conjunto de pasos que resuelve una tarea específica. Entonces, si yo tengo que recorrer una estructura compuesta, entonces, independientemente de si es una lista, si es un arreglo, si es un árbol, si es lo que sea, es un conjunto de pasos que resuelve una tarea específica. Y en ese conjunto de pasos vamos a ver cada uno de los pasos ahora, tenemos que hacerlo de esa forma. No podemos inventar otra cosa. Después podemos, en la función de buscar la podemos hacer recursiva, no la podemos hacer, la podemos trabajar con puntero doble. Bueno, ahí, libertad. Pero el conjunto de pasos tiene que estar. Y ahora vamos a ver ahora quiero que presten atención cuando veamos eso, el conjunto de pasos. Y después, úsenlos. No inventen, chicos, úsenlos. ¿Sí? Bueno, vamos, acá sí ya me está molestando esto mal. Bueno, voy a ir tratando de hablar. Vamos primero acá con lo que yo llamo no es que yo lo llame, ¿no? Es la función principal de carga del sistema. La función principal ¿qué maneja? Lo principal. ¿Y qué vimos que era nosotros lo principal? Ahí ustedes lo están visualizando. Pero lo principal, ¿qué sería? Y nosotros vimos que teníamos una estructura principal y otra estructura secundaria. Que la estructura principal era única y la estructura secundaria había muchas. Entonces lo principal va a ser el arreglo. Si nosotros tuviésemos una lista de listas, una de esas 2 listas va a ser la lista principal y va a ser parámetro acá. Entonces, eso es lo que tienen que recordar. No importa, si nosotros tenemos un árbol de listas, yo sé que le quemo la cabeza con eso. No vamos a ver un árbol de listas, pero bueno, supongamos que lo tuviera. Estamos poniendo un ejemplo. Tendríamos que la estructura principal, si fuese el árbol sería el parámetro de esta función. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, perfecto. A ver, estoy mirando. Así de paso. Bien. Bien. Bien, excelente. Bueno, gracias por la respuesta. Bien. Bueno, entonces, ahora lo que repito, esto también se puede simplificar y hacer mejor, pero así como les mostré las estructuras sin separar, también les muestro esta función que también se podría modularizar.
¿Pero por qué no lo hago? Y porque si no tengo que estar yendo de una función a la otra y todo te queda todo apretado. Bueno, la idea es que acá, después esto ustedes lo puedan modularizar. ¿Sí? Esta parte se puede modularizar y les quedaría solamente como función principal el alta. Pero vamos a ir paso a paso. Ahora, así como recién les dije que el arreglo es la estructura principal, sabemos que si va a un arreglo, tiene que ir la dimensión. ¿Sí? O sea, y obviamente tenemos que controlar esa dimensión. Tenemos que controlarlo. Digo, porque esto, como nosotros nos enfocamos mucho en listas dobles, árboles, bla, 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 nos enfocamos en memoria dinámica, las pilas, las filas, y qué sé yo, nos olvidamos de a veces del concepto de arreglo. Ojo con esto, ¿sí? Tranquilamente puede aparecer una instancia de parcial, de regulatorio o de final. Entonces, tengan en cuenta ese detalle. Si bien, obviamente que yo sé que ustedes lo saben, pero cuando se olvidan de controlar eso en el while, yo lo tengo que mencionar, porque es significativo. O sea, esos errores a esta altura son importantes, ¿sí? Porque estamos terminando el año y porque no podemos no controlar eso. Los válidos acá están como algo interno. ¿Podría ser algo afuera? También podría ser parámetro. ¿Sí? Acá tratamos de no complejizar tampoco esa historia porque no estamos viendo arreglos, estamos viendo estructuras compuestas y nos vamos a centrar en otra cosa. La carga de arreglos ustedes ya la saben. Pero está claro que si yo tengo un arreglo principal, tengo que controlar la dimensión y obviamente tengo que controlar los válidos. ¿Sí? Después veo si lo controlo con un puntero doble, qué sé, no importa. O con un puntero doble. Con un puntero, con una variable, un parámetro, con una variable local. Analizo la problemática. Voy a necesitar recargar esto. Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, eso lo tendrán que analizar ustedes. Fíjense otra cosa. Nosotros acá dijimos que vamos a tener, acá tenemos alumno, materia y nota. Todos los datos. Tanto de uno como del otro. Los datos tienen que venir. ¿Sí? O sea, deberíamos que ver de dónde los traemos esos datos, porque yo puedo agarrar, leer un archivo y pasar a una estructura dinámica. Y puede ser que eso pueda aparecer también. Ojo, puede ser. Y cuando yo le digo ojo, termina apareciendo. No sé por qué, pero bueno. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Sí? Fíjense que acá están todos los datos. En este caso son variables locales. Ustedes saben que las variables locales viven solo dentro de esta función. ¿Sí? No, en eso no hay cambio. Después tenemos el salir y el válido que ustedes ya conocen. Después tenemos la doble condición en el while, que tiene que ver con o llegué al final de mi arreglo, no tengo más memoria reservada para poder seguir cargando, o apreté, digamos, la tecla S, ¿sí? Para salir. Y después, bueno, vienen lo que está en azul, que tiene que ver con la carga, ¿sí? Con la carga directamente de esos datos. Y fíjense que yo cargo todo, cargo la materia, cargo la nota, cargo el alumno. Acá podría aparecer, esto, lo ideal sería modularizarlo y que me venga, digamos, algo de esto, de alguna forma, por otro lugar. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber más datos acá. Nosotros estamos cargando 3 nada más, pero si yo pusiera, probablemente en esta problemática sola y simple, me traería por lo mismo 10 datos. Entonces, bueno, me quedaría un algoritmo demasiado grande, demasiado de forma de abordar. También, si lo hacemos de manera correcta, tendríamos que validar esa información, ¿sí? Validar que la materia yo no cargue uno en la materia, ¿sí? Que cargue, digamos, que sea una cadena de caracteres lo que cargo, porque una materia también puede ser programación 1. Que sea una cadena de caracteres, lo mismo con el tema de la nota, lo mismo con, digamos, con el alumno, que sea un nombre, que no aparezca un número. Bueno, digamos, podría llegar a validar toda esa información y eso haría aún más grande ese algoritmo. Digo esto porque no estoy pensando en el examen. Yo en el examen puede ser que le pida algún dato esté validado, puede ser que le pida, puede ser que sí, puede ser que no, la verdad que no lo sé. Pero sí seguramente esto es muy importante para el proyecto final. ¿Sí? La validación de los datos es importante. Casi no hay cosa más importante que validar los datos a la hora de ingresarlos, porque lo más importante en un sistema son los datos. Entonces, si nosotros los cargamos mal, estamos alterando, digamos, para lo que nosotros creamos eso. Y toda la lógica que podemos haber aplicado perfecta, la gráfica y todo, que se muestre divino, se va a ver arruinado porque yo cargué cualquier cosa. Entonces, claro que es importante el tema de la carga de datos. Y una vez que hacemos esa carga de datos, que se hace con scan, con get, digamos, con lo que hagamos,
Una vez que hacemos todo eso, vamos a llamar a lo que nosotros llamamos en realidad, en la categoría como la función principal, que es la función de alta. ¿La función de alta qué hace? Y la función de alta organiza la información en los lugares donde la tiene que organizar. En el arreglo dentro del arreglo, en la lista dentro de la lista. Entonces, sabemos ahí que al tener una estructura principal y una estructura secundaria, sabemos que hay un dato que va a ser único. La cantidad de materias es única. Yo no puedo agregar 2 veces programación 1. No puedo agregar 2 veces programación 2. Está claro que eso no puede pasar en un sistema. ¿Sí? No lo puedo hacer porque si no, ¿dónde guardo? Yo tengo 2 programación, ¿dónde guardo las notas de los parciales? ¿En este o en este? Bueno, entonces eso no puede suceder. Bien. Ahora, esperen que esto me queda de esta forma. Ahí va. Vamos a la función principal. Entonces, nosotros ya hicimos una carga inicial, donde dice carga de datos, y vamos a la función principal, la función de alta. Y la función de alta, fíjense que recibe todos los datos. Como yo estoy haciendo la carga de un arreglo, recibo los válidos. Por eso es importante gestionarlo. Acá sí es importante, es insalvable. ¿Sí? Gestionar la cantidad de válidos. Porque fíjense que es el dato incluso que se va a retornar. Después, por un lado voy a recibir el arreglo, donde tengo la información, los válidos, porque además voy a recorrer hasta una cantidad de válidos, voy a ir a hacer una búsqueda en alguna función, no en esta en particular, pero fíjense que acá hay un controlador, ¿sí? Un crear nota, un buscar posición de materia, un agregar materia, un agregar al principio, digamos, hay varias cosas. Está toda la información que me llega, ¿sí? La materia, el alumno y la nota, el arreglo y los válidos de ese arreglo. Ahora, si yo tuviera que cargar una lista, seguramente los válidos no van a aparecer. ¿Sí? Me va a aparecer el puntero al inicio de la lista, los datos, y probablemente nada más que se me esté ocurriendo ahora. ¿Sí? Algún dato sí tiene que aparecer porque tengo que buscar. Por ejemplo, en este caso la materia aparecería, porque yo tengo que hacer una búsqueda en la materia. Pero bueno, llegamos acá, y le digo, bueno, hay que dar de alta, y que lo que yo sé que sí o sí, el alumno lo voy a dar de alta. La nota y del alumno la voy a dar de alta. Voy a pasar la nota y el alumno y me voy a crear de forma dinámica un nodo de ese. Ahora, ¿dónde pongo ese nodo? Y no lo sé. Lo tengo que poner en la posición 0, en la posición 1, en la lista que está en la posición 0, en la lista que está en la posición 1, en el arreglo sub 0, en el arreglo sub... Bueno, no lo sé eso. Por eso, para eso está la segunda función. Siempre acá tengamos en cuenta que estamos trabajando con un principal, que es el arreglo, y uno secundario, que es una lista. Entonces, el nodo lo voy a crear, ya lo tengo, para almacenarlo en esa lista. Ahora toca buscar la posición donde lo tengo que almacenar. Y acá pueden pasar 2 cosas. Que esa materia, vamos acá, que esta materia que estoy acá buscando, no exista. Y si no existe, tengo que crearla. Fíjense que este paso, y este paso obviamente también con el retorno, son pasos que sí o sí se dan. Lo único que no sabemos si se va a dar va a ser esto. No sabemos si vamos a tener que agregar una materia. Yo les había dicho a ustedes recién que yo no puedo repetir 2 veces programación 1 y programación 2. Entonces yo tengo que buscar si existe. Si existe, la agrego. Si no existe, la agrego. Si existe, me retorna la posición. Este dato obviamente que tenemos acá. Esperen, dice cualquier cosa. Bueno, este dato que tenemos aquí. Entonces, si me retorna la posición, yo ya sé que fíjense acá, vamos a suponer que la materia la encontré. Ahora vamos a ver cada una de estas funciones. Agregar al principio, crear no, ya la conocen y por cada posición materia es una fiesta de fácil. Vamos acá. Pero vamos a analizar, digamos, primero el controlador. Creo el nodo. Entonces ya tengo aux creado. Busco la materia. Supongamos que la materia existe. ¿Sí? Me retorna una posición. Me dice, la materia está en la posición 2. Entonces, como yo tengo un arreglo, y ese arreglo tiene adentro una lista, yo digo que arreglo, ADL, ¿sí? En la posición 2, en esa lista,
llamo a la función agregar al principio, le paso la lista y el nodo nuevo. Y me lo agrego. Está claro que ustedes ya esto lo saben hacer, esto lo saben, esto lo saben, esto lo saben. Esta lógica es muy simple y también la saben. No estamos haciendo nada nuevo. ¿Sí? Estamos simplemente sabiendo que tenemos una estructura principal y qué tenemos que hacer. Entonces tenemos que buscar en la estructura principal. En este caso es el arreglo. Si fuese la lista, otra lista, bueno, tendríamos que buscar en una lista. Y ustedes ya saben, buscar en una lista. O sea, que sería replicar este razonamiento a lo que ustedes tengan que hacer. Si es una lista de listas, si es una lista de árboles, si, lo que sea. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, vamos bien. Claro, pos es igual a válidos menos 1 porque le agrega al final. Pos, no entiendo esto. ¿Qué me decías? Ahí Ah, dice, no, eso, todavía no lo llegamos hasta ahí, pero ya lo vamos a ver. donde dice que si posición es igual a menos 1, pos es igual a válidos menos 1 porque le agrega al final. Vendría a ser por eso. Claro, pero ahora después vamos a ese detalle. Ahora vamos a ver función por función. Lo importante es la cantidad de pasos. Creo el nodo, busco la posición. Si la encuentro, lo agrego. Si no la encuentro, la agrego. Me retorna la posición y lo agrego. Digamos, cuando no existe, se va a ejecutar todo. Cuando existe, se va a ejecutar solamente lo que está por fuera del if. Y obviamente los válidos se van a retornar siempre. Los válidos se retornan siempre ¿por qué? Por una cuestión lógica. Yo voy a agregar un nodo, o sea, voy a agregar algo a la lista, o no voy a agregar nada, dependerá. Pero fíjense que acá, ahora vamos a ver por qué posición es igual a válidos menos 1, ¿sí? Fíjense que acá nosotros, yo le pusimos, yo ni estoy leyendo lo que alguna vez anoté. No, si la materia no existe, la agrega al arreglo y luego carga la nota en él. Si la materia existe, agrega la nota a la lista correspondiente. Bueno, lo mismo que estoy diciendo yo. Bien, ahora vamos a ir función por función. Crear nodo. No nos olvidemos, perdón. Crear nodo. ¿Sí? No nos olvidemos de esto. En crear nodo, cuando yo se los pedí manejado con punteros dobles, lo que sea, ¿no? Digamos, acá podría hacerse de maneras distintas. Lo único que hacían algunos era esto. Y también a veces se me olvidan el str copy. Y hacen una asignación directa. Eso es, no practiqué mucho con string. ¿Sí? Acuérdense de estos detalles. Yo les muestro el ejemplo con el string porque está bueno como para ir repasando. Pero crear nodos es una función muy simple, ¿no? Crea un nodo de forma dinámica con malloc, setea los datos, que en este caso son 2, pone el puntero siguiente a null, como ya sabemos, por defecto, y no hace más la cosa. Es una función lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos y resuelve el problema. ¿Sí? No tenemos que tomar ninguna decisión, no entrar en recursividad, no entrar en iteración, nada. Bien. Volvemos a la función principal. Esto es como se ejecutaría, ¿no? Se ejecutó crear nodo, ahora posición materia. Cuando la vean también les va a ser muy familiar esto, ¿no? Está claro que yo busco la posición, necesito el arreglo, los válidos, ¿y qué estoy buscando? ¿Sí? Como estoy buscando una materia, la materia es un string, uso el strcompare. El respuesta igual a menos 1, ¿qué sería? Que no lo encontró. ¿Está bien? Eso está bien, no lo encontró. Pero ¿qué sería? Que tiene un nombre teórico, por decirlo de alguna forma. Es Un un flag. flag. Un flag. Entonces rompe y válidos, obviamente, y menor a válidos, un y más. Por fuera de esto, busco la materia, seteo si encontré la posición y la retorno. Si no la encontré, por defecto, respuesta es igual a menos 1. Menos 1, ¿por qué? Y porque estoy en un arreglo. Y como un arreglo es, digamos, arranca desde la posición 0, menos 1 es una posición inválida. Entonces, bueno, después del otro lado tengo que controlar obviamente eso. Por eso, del otro lado, vamos acá. Bueno, paren que acá explica todo, pero bueno, volvemos otra vez al mismo lugar. Fíjense que nosotros ponemos si la posición es igual a menos 1, quiere decir que no existe, entonces ahí la agrego. ¿Sí? ¿Qué pasaría si esto fuese un nodo? En realidad la lista fuese, en vez de ser un array, sería una lista. ¿Qué debería devolver ahí? Null. Null. Un nulo, sí. Exacto. No estoy cambiando nada.
un algoritmo es un conjunto de pasos que resuelven una tarea específica. Ahora, si esa tarea es recorrer un arreglo, es una cosa, y si es recorrer una lista, es otra. Ustedes saben perfectamente porque han buscado, digamos, nodos en una, digamos, en una lista. Entonces, si yo no encuentro algo, lo encuentro o retorno el número. Bien, el agregar materia también. Fíjense que vimos dos de estas funciones, son, bueno, en realidad casi todas, ¿no? Pero bueno, son muy lineales. Ojo, el mundo de la programación es de esta forma, ¿eh? No se crean que van a tener que desarrollar ustedes, van a tener que codificar mucho lineal, llamar muchas funciones, muchos parámetros, mucha cosa, pero es siempre articular información. No, los algoritmos no son mucho más complejos, ¿sí? Se trata de ser lo menos complejo posible. Bien, agregar la materia. ¿Dónde la voy a agregar la materia? Y mi arreglo es la materia, entonces voy a necesitar lo válido, voy a necesitar el arreglo. ¿Sí? Va a pasar lo mismo, digamos, si esto fuese, digamos, una lista. ¿Sí? Vamos a, digamos, tendríamos ahí que llamar a qué. ¿Cómo reemplazarían esto? Agregar al final Al principio, al final, lo o mismo. al principio, sí. Sí, yo le seguiría agregando al principio, podría ser al final también, no está mal, depende. Eso es indistinto. Creo que es indistinto, habría que analizar las problemáticas. Pero estaríamos llamando a agregar, que es un if else, en la mayoría de los casos. ¿Sí? Salvo que quiera agregar en orden, etc. Que también podría llegar a ser, lo cual no sé si tiene mucho sentido, pero bueno, por ahí sí, por ahí una de esas lo tiene. Pero es lo mismo. Acá, fíjense que cuando yo hago un válido más, está claro que, acuérdense primero la estructura, ¿no? La estructura que tenía, una materia, la materia que era un string, necesito utilizar un strcopy. Si acá tuviera más información, bueno, sería otra cosa, ¿no? Entonces, necesito utilizar un strcopy y después digo que en esa posición, ¿sí? En la posición actual, por decirlo de alguna forma, dato que me llegó como parámetro, acá válidos me llega como parámetro. Válidos que me va a tirar, la cantidad de válidos, o sea, la posición actual. Ustedes saben que válidos, si yo tengo un elemento, si yo tengo 3 elementos, válidos igual a 3. Pero la posición válida siguiente es la 3 justo. Porque mi posición ocupada es la 0, la 1 y la 2. Entonces válidos 3 quiere decir esto. Que yo tengo que agregar en la posición 3. Entonces yo voy a decir que la lista en la posición 3 ahora va a ser, bueno, la tengo que inicializar, como toda lista. Entonces llamo initLista. InitLista me inicializa esa lista y después hago un válido más, porque ahora en vez de tener 3 materias, tengo 4 materias. Y entonces tengo que retornarlo. Pero ¿qué sucede cuando volvemos otra vez acá, a la otra, ¿no? Otra vez volvemos al alta. Entonces acá empiezo a explicar por qué posición es igual a válidos menos 1. A mi válidos ahora es 4. Yo tengo que hacerle 3, porque no puedo agregar en la posición 4. Estaría salteándolo. Yo tengo 0, 1, 2, 3. Entonces, si a mí me retornan los válidos es igual a 4. Pero yo no tengo que agregar en la posición 4, yo tengo que agregar en la posición 3. Por eso ese detalle de posición inválidos menos 1. Se lo resumo para pero no es algo muy complicado. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. Bien. Ahí cierro acá. Bueno, entonces ya ahí vimos todas las funciones asociadas, ¿no? Creamos el nodo, buscamos la posición de la materia, si la encontramos, agregamos, si no la encontramos, venimos acá, agregamos la materia, retornamos los válidos, disminuimos la posición y volvemos a agregar. No volvemos a agregar, agregamos por primera vez. Cuando nosotros agregamos, ejecutamos todo, cuando nosotros no tenemos que agregar nada, encontramos la posición y agregamos directamente. Bien, agregar al principio, bueno, sin palabra. Bueno, el main también. Creamos un arreglo, char materia, debemos ingresar, le ponemos la cantidad, en este caso del arreglo, llamamos a la función ingresar notas,
Y bueno, después la recorremos. Sí, esto no tiene complejidad de ninguna índole, creo. ¿Se podría hacer el arreglo de una forma dinámica, redimensionándolo con Realog a medida que se carga Puedes hacerlo, material? sí. El asunto es si vale la pena hacerlo eso, más que hacerlo. Hacer se pueden hacer muchas cosas. Pero sí. Lo que pasa es que, ya te digo, te pones por ahí depende del problema. Depende del problema porque vos podés agarrar y hacer una cosa muy simple, que es lo que yo haría si el dato fuese, y es como funcionan los sistemas en realidad. Haría una carga inicial de los datos que yo necesito para manipular. Y entonces yo lo que haría es, no voy a cargar un equipo de fútbol, digamos, si estuviera manejando partidos o lo que sea. Digamos, voy a cargar todos los equipos de fútbol de primera división, pues se entiende que es el campeonato de primera división, y voy a hacer, no digo una carga inicial de fecha, ahí sí voy cargando uno por uno, pero sí hay información que va a estar por defecto cargada. Pero bueno, es lo que se me ocurre a mí que puede pasar, pero dependerá de la problemática, pero se puede hacer todo lo que vos quieras. Lo que sí, no lo hagan en los exámenes, porque después en los exámenes por ahí arrancan ahí, queriéndolo hacer, y mira, estaría bueno acá no improvisen ahí. Les fui relatando en todo el momento que fuimos viendo, todo lo que tiene que ver, digamos, con arreglo de listas y mientras íbamos pensando qué pasaría si fuese otra cosa. Bueno, entonces sería repetir este mismo proceso, pero con una lista de listas o con una lista de árboles o lo que sea, ¿no? Yo creo que acá, les voy a mostrar algo más, no mucho más, pero bueno, acá yo tengo un esquema, bueno, este sería el arreglo de listas, tampoco no digo que está mejor que lo que vimos recién, no está tan bueno. Pero fíjense que lo que sí les quería mostrar es que en cada posición, la posición 0, la posición 1, la posición 2, fíjense, bueno, acá tenemos una lista que apunta a null, por ejemplo, y acá tenemos una lista que tiene una cantidad de nodos. Bueno, dice cualquier cosa. Si esto fuese una lista, sería una cosa parecida a esta. ¿Sí? Vamos a tener, fíjense que en una lista principal tengo un cliente, acá tengo 5 clientes, acá, bueno, también tendría 5, puede ser que en otras no tenga nada. ¿Sí? Pero fíjense que acá, en esta lista, yo tengo una lista que apunta a null, acá, porque no tengo más nada. Y la ventaja de trabajar con una lista de listas y un arreglo de listas, ¿cuál sería? ¿Que la lista de listas está manejado dinámicamente? También, esa sería que la lista de listas está manejada dinámicamente, sí, eso está bien. No sé si es una ventaja, es una característica, pero hay una Sí. ventaja en referencia al otro esquema, al arreglo de listas. Podemos Si lo acceder directamente a un elemento en el arreglo. ¿Cómo? Bueno, No te escuché. En un arreglo podemos acceder directamente a un elemento del arreglo por el subíndice, en cambio en la lista tenemos que recorrerla siempre al principio, ¿sería eso? Sí, pero hay una ventaja que es más significativa. Las mismas funciones, ¿no? ¿Cómo? Las mismas funciones. Sí, no, las mismas no las vas a poder usar porque cada uno va a tener un tipo de dato distinto. Sí, sí, no, Vamos pero a usar la misma lógica, sí, la eso misma sí. Pero sí, lo que yo me refiero es justamente a lo que les estoy mostrando acá. Que yo acá podría llegar a agregar más de la lista principal. En un array tendría que redimensionarlo, tenía como uno de los chicos decía, pero para ese caso yo usaría, digamos, una lista, si yo sé que eso va a crecer. Entonces eso es un poco lo que nosotros nos tenemos que preguntar, ahí se ve mejor. Yo, si esto en un arreglo, es esto. No tengo la posibilidad de ir para acá. Es esto que tengo aquí. Esto sí puede crecer a lo largo, pero no puede crecer a lo ancho, por decirlo de alguna manera. Y acá sí. Acá puedo crecer de manera dinámica acá y de manera dinámica para acá. Entonces, eso sería la diferencia. Entonces, bueno, ahora, si yo acá, en cada posición, en vez de tener una lista, tengo un árbol, digamos, tendría un arbolito para acá, otro arbolito para allá, otro arbolito para acá. Bueno, tendría todos árboles, digamos, donde ven listas serían árboles. Bueno, ahí es porque seguramente la información que yo quiero organizar amerita la utilización de un árbol y no de una lista. Porque a mí me interesa, porque tiene mucha información y me interesa acceder a esa información de forma más rápida, y bueno, sabemos que por más que yo agregue en orden en una lista,
hay un último elemento y hay un primer elemento, por más orden que tenga. Entonces yo, para llegar al último elemento, tengo que recorrer todos. En cambio, en un árbol eso no sucede porque en cada etapa recursiva, si yo lo manejo con recursividad, voy descartando la mitad de la información. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a pensar digamos, qué idea es mejor, qué cosa manejó, de qué forma y por qué. A esto me refería, digamos, con lo que les preguntaba hoy. Y desde el punto de vista del código, yo armé acá, no sé por qué me quedan 2 proyectos abiertos. No. Esto lo tuve que instalar así, no había nada acá. A ver si me organizo un poquito mejor esto. A mí no me gusta tanta. Bien, ahí me gusta más. Acá fíjense que en el código, acá tengo mucha cosa. Tengo mucha, pero no vamos a ver todo ahora. Si vamos a ver ya terminamos con esto. Pero lo que quería que vieran es esto, ¿no? Fíjense que nosotros acá tenemos la estructura nota alumno. Y tenemos el número de legajo, el nombre del apellido, la nota. También son poquitos datos. Es un dato más, en todo caso, que es el número de legajo. Y acá, estructura nota, que nosotros también tenemos, bueno, acá tenemos varias cosas, ¿no? Pero acá tengo la lista, y acá, fíjense, esto que tenemos aquí sería el nodo lista, ¿no? Que contenía, digamos, la nota del alumno, ¿sí? El nodo en sí, ¿no? Donde te aparecía toda esa información, la nota, etc. Digamos, lo mismo que acabamos de ver recién, pero fíjense que acá nosotros pusimos N, o podemos puesto nota también, ¿no? Bueno, pusimos N, y manejamos esta estructura que tenemos acá. En el caso del árbol, acá estoy mirando también, yo podría tener una izquierda y una derecha, fíjense, igual que un ciento, como la estructura de un árbol, y el tipo de dato alumno es el mismo que tenemos acá. Y fíjense que no cambia eso, ¿sí? O sea, yo puedo reutilizar esto que está así, se hace no solamente por organización, sino por reutilización. ¿Por qué? Porque si no yo acá, si yo no tuviese esto separado, ¿qué problema tendría si yo tuviese que armar una lista y un árbol con esa estructura? ¿Qué problema tendrían? Tendría que reescribir lo mismo, exacto. Tendría que repetir todos estos datos acá y acá. Obviamente eso es pésimo. Bien. Esto en programación orientada a objetos se soluciona con lo que se llama herencia, ¿sí? Yo puedo heredar este objeto, digamos, este objeto de tipo alumno, dentro de otro objeto. Puedo generar una herencia y entonces puedo acceder a este objeto. Pero bueno, ya vamos a ver qué es eso. El arreglo, fíjense que acá vamos a tener el arreglo y yo le puse ID de materia y el nombre de la materia. ¿Sí? Fíjense que, perdón, no es el arreglo, sino este es el tipo de automateria. Fíjense que el tipo de automateria, y acá tenemos, bueno, la celda acá abajo. Entonces, la celda que va a tener la estructura de la materia y va a tener una lista de notas. Lista de notas es un dato que debería aparecer por algún lado. No, perdón, tipo nodo. Acá, nodo, que es este que tenemos acá, que es este que declaramos acá. ¿Qué tiene el alumno? Entonces, tengo por un lado la materia, y por un lado, lo que tenemos acá, la lista de esas materias. Esto que está acá, capaz que le hago una pregunta y no se entiende lo que les quiero decir, pero esto que está acá se parece bastante, si se quiere, digamos, sacando, digamos, que además tiene un dato que podría tenerlo. ¿Se acuerdan a las pilas? Cuando nosotros veíamos la estructura de la pila. Cuando nosotros veíamos la estructura de las pilas, veíamos el nombre de la pila, vamos a suponer que está acá, en este caso se llama celda, pero puede ser una pila, puede ser un arreglo. Va a ser un arreglo que a su vez adentro tiene una lista de notas, o era un tipo de dato en realidad, vamos a poner un tipo de dato, no pensemos que esto vaya a ser un arreglo. Le llamaba a esto, si a esto yo le llamo pila, borro lo que es materia y pongo una lista de notas, yo acá tengo una pila de notas. ¿Qué es una pila de notas? Y bueno, si yo voy acá a nodo, le doy acá, y bueno, ahí en esa pila voy a tener un montón de otros datos. En este caso es más complicado porque voy a tener otro, digamos, un putero siguiente porque es una lista, y el tema de la materia, y bueno, dentro del alumno, perdón, lo tenemos acá, y el alumno, todo. Digamos, pero lo que yo les quiero mostrar es que no es que estamos metiéndonos en cosas que no conocemos,
¿sí? Nosotros ya veníamos de alguna u otra forma trabajando con algún tipo de estructura dinámica, ¿sí? Repito, sacando esto, cuando nosotros gestionamos eso, manejamos una lista, un arreglo de números, podríamos acá un arreglo de números, o podríamos una lista de números, ¿sí? O sea, eso es también trabajar con una estructura, digamos, dentro, digamos, con un nodo dentro, o con un arreglo con algo que tiene una cantidad de datos adentro, que yo podría crear un arreglo de eso, y no lo hacíamos con la materia, nosotros creamos una pila. Pero si yo creaba un arreglo de eso, ¿qué pasaba? Vieron que por ahí a veces estamos haciendo cosas que por ahí tienen una potencialidad distinta, pero cuando la vemos recién, cuando empezamos a ver estos temas nos empezamos a dar cuenta de eso. Porque nosotros en la pila teníamos una lista de números, pero si yo hacía un arreglo de pilas, tenía una estructura compuesta. Por eso, el hecho de que yo tenga una celda acá, no quiere decir que esto tenga que ser un arreglo. Pero claro, cuando yo le pongo celda y le empezamos a mostrar el arreglo y empezamos a hablar de estructuras compuestas, pero en realidad no es algo que en algún punto lo teníamos ahí, estaba latente, pero que no lo estábamos usando. ¿Sí? ¿Se entendió ese ejemplo? Sí, profe. Bueno, bien, y después es más de lo mismo que venimos viendo, ¿no? Sí, es la función de buscar. Acá, bueno, lo único que yo, bueno, les tengo comentado acá es este if, que en realidad es lo mismo que tenemos acá, nada más que en vez de utilizar una materia, utilice la ID de la materia, pero la respuesta es la misma, el agregar es el mismo, estamos trabajando con el arreglo. Pero la única diferencia que sí lo quería que lo viéramos era este asunto de los tipos de datos dentro de los nodos, y no nos quedemos con la imagen de la presentación donde mostraba eso, pero digamos, todos los datos metidos en el nodo. Si bien lo aclaré que eso no era lo correcto, quería que lo viéramos, digamos, codificado. Bueno, para empezar y para terminar con este tema, es así. Después, lo que sí quieren, lo vamos a ir viendo, tal vez en las próximas clases, es ver las variantes. Pero yo creo que primero las codifiquen ustedes. Que codifiquen variantes de esto. Lista de listas, lista de árboles, arreglo de listas, es lo que acabamos de ver. Pero que se apoyen total y absolutamente en los pasos que vimos. Que no hagan otra cosa. ¿Sí? No porque esté mal, pero una vez que nosotros afiancemos ese paso, entonces por ahí podemos encontrar algunas variantes. Pero afiancemos eso, ese conjunto de pasos. Función principal, cuál es definir o identificar, mejor dicho, cuál es la estructura principal, cuál es la estructura secundaria. Entonces, cuando creamos esa función, le pasamos la principal, vemos cómo gestionamos los datos, cómo podemos modularizar todo ese lío de datos, que tenemos que crear nuestros nodos, o nuestras materias, o lo que sea, porque fíjense en el detalle de la función de carga principal. Quiero volver un cachito al inicio de esto. Ahí está. Fíjense que en este detalle nosotros tenemos la nota, el alumno y la materia. La nota y el alumno vamos a crear el nodo, pero la materia, por ahí la creamos o por ahí no, pero el dato está. ¿Por qué digo? Ese es el dato de búsqueda. Si ustedes me preguntan a mí, horrible tener un char para hacer una búsqueda. Ahí tiene que haber un ID, un dato único. ¿Sí? Tiene que haber un dato único. Entonces ahí voy a tener un ID. Cargame el ID de la materia. A ver, ¿existe? ¿No existe? Bueno, si no existe, yo le voy a mandar una función de carga. El agregar, particularmente en este caso, es solamente un dato. Entonces yo le seteo a la materia y punto. Pero ustedes van a tener que hacer una función de carga. Porque si la materia tiene la carrera, tiene el nombre de la materia, tiene el docente asociado, tiene, qué sé yo, puede tener muchas cosas. Entonces, no va a ser tan simple esa función de agregar como la vimos nosotros. Esta función que nosotros vimos acá,
Vamos a buscarnos, quiero ver la última, que era muy simple. Esta función de acá es una función muy importante. ¿Por qué? Porque en la función principal es donde nosotros creamos el nodo de la estructura secundaria, ¿no? Después buscamos la estructura principal y si no existe tenemos que crearla. Y cuando tenemos que crearla tenemos que venir acá. Y entonces acá lo que tenemos que hacer es verificar todos los datos, o sea, cargar todos los datos. Yo acá porque entrego la materia por la función y es simple, pero no es tan simple. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a ir abordando y vamos a ir viendo. Y vamos a ir viendo que cambian algunas cositas, pero el conjunto de pasos no cambia. No cambia. Creo el no cambia. ¿Sí? Puedo crear un nodo para un árbol, un nodo para una lista, o lo que sea, puedo crear ahí. Pero creo algo. Después busco. ¿Dónde? Y busco en la estructura principal. Eso no cambia. Después de lo que me retorna la búsqueda, hago una cosa o la otra. En el caso de las listas, ahí, digamos, tiene otra complejidad también, porque no tiene una posición la lista. Bueno, tengo que ver cómo resuelvo ese problema, si no se lo digo todo yo. Entonces, tengo que ver cómo resuelvo ese problema, pero lo que seguro es que voy a tener que ponerlo en algún lado. Ahora, ¿es en una posición? Y bueno, capaz que no, porque puedo ver si lo agrego al inicio. Bueno, no les digo más nada. Voy a detener la clase. Recuerdo suscribirse al canal. No voy a decir eso. A ver. Estoy quemado, estoy quemado, estoy quemado.